Saludamos al economista Marco Flores, experto analista económico. Se han cumplido 2 años de administración de Daniel Noboa. Hay un debate abierto en Ecuador sobre el estado de la economía ecuatoriana y este se encuentra polarizado en torno a algunas narrativas dominantes y opuestas. Por un lado, una visión oficial que presenta un panorama de recuperación y estabilización sustentado en la mejora de algunos indicadores macroeconómicos. Por otro, una perspectiva crítica que argumenta que estas mejoras son superficiales, temporales, que ocultan profundos desequilibrios estructurales y un elevado costo social. Muy importante escucharle sobre este debate, su visión, sus conceptos, economista Flores. ¿Cómo está, Gustavo? Siempre un gusto saludar a usted y a su amable audiencia. Mire, hay una reflexión que se aplica en varias cosas y creo que también se aplica en economía, o estoy seguro que también se aplica en economía, y es que esa reflexión dice: lo que se ve no se pregunta. Y claro, hay un axioma filosófico, si usted quiere, que lo obvio no requiere ninguna demostración. Usted no necesita demostrar si hay un terremoto cuando todo se está cayendo. En el caso de la economía ecuatoriana, uno puede decir cualquier cosa, pero hay indicadores claves de la economía. Yo sé que hay determinados sectores encargados de difundir noticias distorsionadas y algunas noticias falsas. Comprendo perfectamente por qué lo hacen. Los gobiernos, por su parte, tratan de presentar una historia siempre muy favorable, pero la gente tiene a sus manos lo que los economistas llamamos la evidencia empírica, es decir, la observación de los hechos y la observación en su propia vida. Y dentro de la economía hay algunos indicadores que son claves, que son imprescindibles para poder demostrar, por ejemplo, en la academia, ante una clase, ante los alumnos, o en una charla, en una conferencia o en un programa como este, cuál es la verdadera situación de la gente. Lo que ha vivido el Ecuador en este año es un rebote económico que está bastante bien estudiado por la teoría económica luego de la recesión del año pasado. Los rebotes económicos siempre ocurren autónomamente, es decir, sin que uno haga nada, la economía rebota luego de que el ciclo recesivo ha terminado. Pero además, y ese es el caso, ¿no? La recesión del año 2024, el rebote es el año 2025. Pero además, Gustavo, hay otros elementos. Como 600 millones utilizó el Estado en entregas, en promociones durante la campaña electoral presidencial. Y otro tanto, otros 600 millones ahora en entregas previas luego del incremento del diésel y de la propia campaña esta del no y del sí. Eso unido al rebote económico tiene un impacto, infortunadamente es un impacto temporal, que se va extinguiendo en el crecimiento económico, sobre todo el crecimiento económico nominal, o sea, incluida la inflación, y también tiene un impacto temporal sobre el nivel de empleo. En el año 2015, Gustavo, y la cifra que le voy a dar es una cifra que pertenece al INEC, en el año 2015, el empleo, en el 2014, el empleo adecuado del Ecuador llegó a un récord de 49,3% de la población económicamente activa. Hoy está en 37%, o sea, como 12 puntos porcentuales más abajo. Ya el Ecuador había logrado un empleo de esa magnitud en el año 2014, 49,3%. Hoy estamos 12 puntos más abajo todavía. La pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado aquí que no hemos podido recuperar algo que ya teníamos? Bueno, es muy simple, la falta de crecimiento económico. Pero no solamente la falta de crecimiento económico, porque el crecimiento económico no se distribuye por igual a la población. Entonces hablamos de los quintiles de ingreso, lo que recibe cada quintil, o sea, cada 20% de la población, desde el más rico hasta el más pobre. Y entonces aparece un indicador que a los gobiernos no les gusta señalar, no les gusta mencionar, y tampoco a los neoliberales criollos, nunca mencionan ese indicador. Pero así como el crecimiento del PIB y el PIB anual mide el tamaño de la economía, porque el PIB lo que hace es medir el tamaño de la economía, no mide el grado de bienestar de la gente.
¿Qué es lo que mide entonces el grado de bienestar de una población, en este caso la población ecuatoriana? La cobertura de la canasta familiar básica. La canasta familiar básica que en el Ecuador, de acuerdo al propio INE, está conformada por 75 bienes y servicios sacados de la bolsa de 350 bienes y servicios que sirven para definir el índice general de precios. De ahí el INE toma 75 bienes y servicios esenciales, según dice el INE, esenciales para que la gente pueda sobrevivir. ¿Qué porcentaje de la población ecuatoriana puede cubrir esto? Mire, yo vengo actualizando las cifras mes a mes y lo que le puedo decir, le puedo garantizar, de acuerdo a las cifras y a los estudios que he realizado, con las propias, partiendo de las propias cifras oficiales y de algunas cifras del Banco Mundial, es que el 60% de la población, es decir, 3 de los 5 quintiles de la población ecuatoriana, cada quintil es más o menos 3.600.000 personas. 3 de los 5 quintiles, 60% de la población, no tiene dinero suficiente para cubrir el costo total de la canasta básica familiar. Esa es la tragedia del país. Eso es lo que marca la pobreza del Bien. país. Una pobreza que se expresa no solamente en la mala calidad de la vivienda, de la alimentación, sino que se expresa también e infortunadamente en no poder educarse para salir de la ignorancia y para defenderse Ya. mejor ante la vida. Hablemos, Y esa es la si situación del me Ecuador. permite, economista Flores, de un indicador justamente que a usted usualmente no le gusta hacer referencia, este del riesgo país, y que es una de las cifras que destaca el presidente en su informe del orden de los 1900 ha bajado a 600 o 700 puntos. Sí, tiene razón el presidente. El riesgo país ha bajado de 1900 como a, bueno, ahora está un poco más, pero como a 700 puntos. Y hay una razón para que eso haya ocurrido. Cuando a usted le digan eso, la primera reflexión que tiene que hacerse es ¿a costa de qué? Porque hay una gran diferencia en el costo de bajar el riesgo país de la forma que se lo ha bajado aquí. La forma que todos queremos para que baje el riesgo país es con una economía sólida, vibrante, creciente, sostenida. Si ahí baja el riesgo país, entonces realmente el Ecuador se va a favorecer. Pero eso no es el caso del Ecuador. Y no tenemos por qué mentirnos, por qué autoengañarnos. El riesgo país ha bajado por la destrucción de la inversión pública y de la ejecución presupuestaria en sectores esenciales. Así La de última, drástico. perdón, sí, Ah, mire, ah, y las cifras le pertenecen al Ministerio de Finanzas, de Economía y Finanzas. La última publicación eh, del Observatorio de la Política Fiscal, con base en las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, muestra que en los sectores esenciales, esto es salud, educación, obra pública, en salud, en los 10 primeros meses del año 2025, se ha ejecutado el 50% del presupuesto. Es decir, el Ministerio de Finanzas ha pagado 50% del valor que estuvo presupuestado en 10 meses. Y en el caso de la educación es todavía menor, está solo en el 42% de la ejecución presupuestaria. Y lo mismo ocurre en el paupérrimo presupuesto de la obra pública, porque la obra pública en el Ecuador tiene un presupuesto de 500 millones. Entonces, menos del 40% se ejecuta del presupuesto de la obra pública. Lo grave, lo crucial, es que esto está ocurriendo en salud y en educación. Y lo está diciendo el Ministerio de Finanzas, no puede ocultar las cifras, porque eso significa un traslado directo de los efectos hacia la población más débil, justamente más débil y vulnerable, justamente a los 3 primeros quintiles de la población a la que me refería hace un momento. ¿cómo se Esto, puede medir este costo social de austeridad fiscal en términos de salud y educación? bueno, primero por la subejecución presupuestaria y luego por el estado deplorable de los servicios públicos. Todos los servicios públicos en el Ecuador, todos sin excepción, están en estado lamentable. Ni siquiera se puede sacar una cédula. O sea, es increíble que usted tenga que demorar 2 o 3 meses para sacar una cédula. Mire, aquí en Quito, ah, la ciudad del Pico y Placa, están demorando 8 meses en entregar las placas de los vehículos. Pero eso por último es secundario. Lo prioritario es que esto ocurre en salud. Entonces la gente se muere. 13.000 cirugías represadas en la red de salud pública del Seguro Social.
1.200 fallecidos por no poderse realizar diálisis. Decenas y centenas de personas que han muerto por enfermedades catastróficas por no girar los recursos a Solca y a otras instituciones. Bueno, yo no tengo que contarle a la gente lo que está pasando con el servicio de salud en el Seguro Social y en los hospitales públicos. La propia gente lo cuenta, los mismos médicos lo dicen prácticamente todos los días. Y en educación, también la situación es desastrosa, comenzando incluso por la infraestructura física y no solo por la mala calidad de enseñanza que tiene el Ecuador. ¿Qué Es ahí donde hay que alternativas, poner. qué alternativas sugeriría usted en cuanto a política fiscal, que además políticas que puedan ser viables para reducir el riesgo país sin sacrificar inversión social? Ok. Solamente quiero terminar esta parte porque es muy importante. Es ahí, en estos sectores, donde hay que poner la plata. Con eso comienzo contestando la pregunta que me acaba de hacer. Usted lo que no puede es bajar el riesgo país a costa de que la gente se muera. Y eso es lo que está pasando aquí. A costa de que la gente no se puede educar. A costa de... ¿Cómo puede ser posible que el Ecuador tenga en la población joven, que la ley define entre 18 y 29 años, el 69,3% de la población joven está desempleada? ¿Qué futuro le está ofreciendo usted a los jóvenes en el Ecuador? Ninguno, ninguno. ¿Cómo podemos tener 100.000 personas saliendo, migrando al Ecuador? Entonces dicen últimamente la migración se ha reducido. Claro, se ha reducido por las restricciones que hay en países como Estados Unidos, que es el principal lugar donde van los migrantes, ¿no? Pero el Ecuador tiene más de 2 millones de migrantes en el exterior. Em, Tal vez aquí lo que conviene hacer y lo que quisiera yo decirle es por qué está sucediendo esto y qué es lo que hay que hacer para que no suceda, que es su pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hablar de buena economía con estas cifras? ¿Podemos realmente contarle a la gente que hemos mejorado cuando usted tiene una población así? Cuando el 60% de la población no le alcanza la plata para comer. Podemos decir que la economía ha mejorado cuando, mire, le voy a dar la cifra del presupuesto del año 2026, porque este ya se está terminando. En el año 2026 tenemos que pagar en amortizaciones, intereses y otros pasivos y obligaciones 14.982 millones de dólares. Es decir, tenemos que pagar 15.000 millones en capital, intereses y otros pasivos, solo en el año 2026. Pero el problema es que el presupuesto del Estado del 2026 tiene un desfinanciamiento, o sea, requiere contratar deuda, ese es el desfinanciamiento. Tiene un desfinanciamiento de 16.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿eso es buena economía? ¿Podemos decirle a la gente que tenemos buena economía, que hemos mejorado? Yo creo que no, yo creo que no. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre porque no hemos tenido crecimiento económico, pero el crecimiento económico es una variable necesaria, pero no suficiente, porque el Ahora, el crecimiento Banco económico Central se dijo distribuye que muy mal. el Banco Central dijo que se había crecido un 4,3%, me parece que fue en el mes de septiembre, tomando en consideración la economía de hace un año. ¿Cómo no confundirse en estas cifras? Hablo de nosotros, legos en la materia, hablo de la mayoría del público oyente. ¿En qué indicadores concretos, economista Flores, evidencia que el crecimiento actual es solo un rebote y no un proceso sostenido? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Usted está aprendiendo bastante economía en realidad, una muy buena pregunta. Y le voy a contestar fácilmente con las propias cifras del Banco Central. Primero, el Banco Central, en forma insólita, calcula el crecimiento real con base al crecimiento del año pasado, es decir, toma como base el año pasado. Eso jamás ha sucedido en la historia de la economía ecuatoriana en 98 años. El año base, como nosotros llamamos, siempre ha estado distanciado del año actual, del año de referencia, entre 7 y 8 años. Entonces, el Banco Central se metió en esto y distorsiona las cifras, entonces infla por precios el crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB está inflado por precios y lo que nos interesa es saber cuál es el crecimiento del PIB por producción de bienes y servicios. Pero además, esa comparación a la que usted se refiere es el segundo trimestre del año 2024-25 en relación al segundo trimestre del año pasado. No es una comparación año a año en la totalidad del año. Luego, hablan.
de que se ha incrementado sustancialmente las reservas, se han incrementado los depósitos. Déjeme explicarle un poco esto, porque también eso dice el Banco Central. Cuando usted abre los componentes de la reserva, tiene un componente que es principalísimo en la reserva ecuatoriana. Ese es el oro monetario, o sea, las barras de oro que tiene el Banco Central en su bóveda. Se llama oro monetario las barras de oro. Cuando usted calcula el valor de las barras de oro, las barras de oro se llama oro físico. Cuando usted calcula el valor de las barras de oro se llama oro monetario. Pero sucede que el precio del oro en los últimos 2 años se ha duplicado. Entonces el valor en la reserva también se ha duplicado, pero no se ha duplicado el oro, se ha duplicado el precio. Entonces usted tiene ahora más de 3.000 millones de dólares de la Reserva Internacional en oro. ¿Eso lo ha logrado el Banco Central? ¿Lo ha logrado la política económica? Para nada. Eso es Bueno, producto del sería, incremento del precio sería en internacional del algún grado oro. una virtud del ahorro. Sí, pero el Banco Central infortunadamente vendió el 25% del oro. Estas cifras que le acabo de dar son incluso después de haber vendido el 25% del oro, lo cual significa, y con esto no estoy diciendo que el gerente del Banco Central debe ser adivino, pero resulta que en el Ecuador se vendió el oro cuando la tendencia alcista era marcada y cuando todos los bancos centrales y los principales países estaban comprando oro, el Ecuador vendió. Hoy en día, si el Ecuador no hubiera vendido el oro, ah, tendría 600 millones más de dólares tendría el Ecuador. Entonces tendría solo en oro, en la reserva, tendría sobre 4.000 millones de dólares. Pero el problema mayor ni siquiera es ese, sino que se vendió el oro para usar la plata en gasto corriente. No se vendió el oro para utilizar ese dinero en una inversión que le genere formación bruta de capital fijo al Ecuador, Bien. sino para gasto corriente. Y eso Antes, es realmente, realmente pésima economía. antes que el Eh, tiempo se nos vuelva demasiado estrecho, economista Flores, tomando la cifra que usted señalaba, no, no, ese no son cifras desfinanciamiento mías, son de, cifras del Banco Central, ¿no? no, la que usted señalaba del desfinanciamiento de 16.000 millones de dólares del Ese es el presupuesto presupuesto del para sí. 2026, ¿qué implicaciones tendría o tendrá esta cifra en empleo y pobreza? Bueno, dos fundamentales. Primero, usted tiene que atar este enorme pago de deuda pública que tiene que hacer el Ecuador. Imagínense lo que es pagar 15.000 millones en un presupuesto proyectado en 46, que obviamente va a ser menor. Pero tomemos la cifra que señala el Ministerio de Economía y Finanzas, 46.000 millones. Bueno, usted tiene que pagar 14.982 millones. Imagínense esto es que el 34% de todo el presupuesto. Pero si usted mira los ingresos del presupuesto, es el 50% de los ingresos del presupuesto, de los ingresos totales, tiene que pagar en deuda. Y usted requiere entonces, por eso, un endeudamiento bruto de 16.083 millones de dólares en concreto, dice la Proforma. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué podemos esperar sobre el crecimiento de la economía, sobre los sectores esenciales? Lo que ha pasado este año. Una terrible contracción o una terrible subejecución presupuestaria. Y es lo que va a ocurrir el próximo año. Porque no tenemos forma de poder pagar, de poder cumplir un presupuesto de 46.000 millones. Es más, déjeme señalarle algo más. En el presupuesto del año 2026 hay ingresos no permanentes de capital, no permanentes, subrayo no permanentes, por 8.000 millones de dólares. Esos ingresos no existen, no existen. Esos ingresos están puestos en el papel sobre la base de que el Ecuador podrá el próximo año entregar los campos petroleros en producción, porque de eso habla Pero el estos no presupuesto. estaban previstos también para este año. Tampoco estaban previstos para el año 2025, pero en el año 2025 eran como 4.500, aquí son ocho Ujú. mil. No. Entonces, la ministra aspira a que se entreguen los bloques hidrocarburíferos, como ella dice, en petróleo y minería, pero además recibir 750 millones por la entrega del oleoducto. Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa si es que nada de eso se realiza? Bueno, lo que usted hace es duplicar el déficit. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque estas son las razones que a mí me llevan a decir que no tenemos una buena economía. Cuando usted habla que se han incrementado los depósitos, claro, se han incrementado los depósitos. ¿Por qué se han incrementado los depósitos? Porque la economía está creciendo, en primer lugar, por el rebote de la economía que ya le hablé, pero además porque entran a la vena 7.500 millones de dólares de los migrantes.
que llegan para ayudar al consumo de sus familias. Este año van a superar los 7.500 millones de dólares. Eso es directo depósitos. Y esto sí se refleja en la economía. Pero claro, es lo que está sosteniendo el consumo. Y de paso, eso es lo que ha permitido también incrementar las reservas, porque un rubro sustantivo de las reservas son las reservas bancarias. Y las reservas bancarias se han incrementado no por ninguna política económica del gobierno, sino porque los bancos Bien. ponen ahí la parte del encaje que les corresponde y el sobreencaje. Vayamos, economista Flores, si me permite, a un tema que es histórico en Ecuador en cuanto a lo deficitario, el empleo. Recordamos las promesas de León Febres Cordero de pan, techo y empleo, y así sucesivamente, gobierno tras gobierno. Este no ha sido la excepción. Ofreció corregir esas cifras de desempleo y subempleo. La pregunta que quisiera hacerle es qué políticas estructurales debería aplicar el gobierno para transformar el empleo temporal en empleo adecuado, en empleo estable. Eso está estudiado por la economía y aquí no hay nada que inventar. Ventajosamente no hay nada que inventar. Y lo que tiene que hacer es, en un momento como este, de estancamiento del crecimiento y del empleo, me refiero de la economía real, no de la economía nominal inflada por precios, sino de la economía real. Lo que tiene que hacer usted es incrementar la inversión pública para ayudarle a sacar la cabeza a la inversión privada en la coyuntura. Y digo una coyuntura en los próximos 2 años porque luego el proceso tiene que ser fortalecido por el sector privado. Pero mientras eso ocurra, el Estado tiene que intervenir, siempre debe intervenir, pero especialmente en momentos de crisis, como lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad diferentes países, ¿no? Hasta el cansancio yo he repetido que esa es la forma en que se salió de la Gran Depresión. Tenemos un yugo terrible, que es el yugo de la deuda. Entonces, y a propósito, déjeme decirle algo que vale la pena mencionar aquí. Mire, el Ecuador no necesita en su programa económico con el Fondo Monetario que el Fondo Monetario le diga en el programa económico suba el precio del gas licuado de petróleo, o sea, el gas de consumo doméstico. Primero, no ha dicho eso el fondo. No es verdad que el fondo ha dicho que suban el precio del gas. Y tampoco es cierto que esté en el programa económico, en este último informe del Fondo Monetario, tampoco hay ninguna disposición para que se suba el precio del gas. Pero el Ecuador no necesita que el fondo le diga o no le diga. Lo que sí le dice el fondo, y está en el programa, es el incremento de los combustibles y de la energía eléctrica. Y todo ese tipo de cosas ya se han dado. Todavía falta incrementar algo más los combustibles de acuerdo a lo que pide el fondo. Pero en el tema del gas, eso no está en el programa con el Fondo Monetario. Pero eso no le impide al gobierno, si quiere hacerlo, yo le aconsejo que no lo haga, porque se va a meter en un gran lío para... esto es mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Pero le aconsejo que no lo haga. No, el gas no es el que se tiene que topar. Hay otras cosas que se pueden hacer y que se deben hacer además. Economista Entonces, Flores, la permítame una inversión, pregunta más porque vamos llegando ya al final del diálogo. Usted ¿cómo no? sostiene que el aumento de reservas y liquidez proviene de factores externos. ¿Qué riesgos implica esto, el de depender de remesas y deuda externa para sostener la economía? Bueno, eso es lo que marca la fragilidad de la economía ecuatoriana y eso es lo que marca la fragilidad del crecimiento y del empleo. Mire, si el riesgo país baja todavía un poco más, a lo mejor el Ecuador pueda intentar conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Pero ¿quiénes están atrás de los mercados internacionales? Los bancos de inversión y los bancos que realizan esta intermediación. Es gente muy preparada, es gente que tiene mucha experiencia. Y yo no estaría tan seguro de que habría una demanda por los bonos ecuatorianos. Porque a lo mejor hay, ¿no? No, yo no soy adivino, pero yo pensaría 2 veces antes de comprar un bono ecuatoriano, por una razón muy simple. Porque si usted mira lo que le pasa al presupuesto del Estado, cualquier rato se puede paralizar el pago de la deuda. Y no porque uno quiera paralizar el pago de la deuda, sino porque se cayó al precipicio. Ya está cayendo al precipicio. Entonces no le queda más que ver si se agarra de alguna rama de algún lado. Y este es un problema grave que tiene el Ecuador. Entonces, una de las cosas que hay que afrontar aquí, mire, yo he oído a gente que dice y que sugiere el no pago de la deuda. El Ecuador no arregla nada con el no pago de la deuda. No puede dejar de pagarles a los multilaterales porque vivimos de los multilaterales. Si no tenemos el financiamiento multilateral, ¿de dónde se va a conseguir de estos 16.000 millones, los 8.000 millones que hay que conseguir de fuentes externas?
Si no les pagamos a los tenedores de los bonos, lo que nos vamos a ahorrar es un poco más de 1.000 millones al año, pero se nos cierran los mercados internacionales por largo plazo. Sí, no es buen negocio para el Ecuador hacer una cosa así. Bien. ¿Qué debe hacer el Ecuador? Yo le escuchaba ahora a un economista que decía que hay que irse a parar muy fuerte con los acreedores internacionales y decirles o me arreglan o no pago. Por Dios. Esa no es la forma de hacer. Lo que sí tiene que hacer uno es tratar, hasta donde pueda, de buscar un alivio financiero. Y a mí lo único que se me ocurre en este momento, para contestar su pregunta, en la parte fundamental, es que el Ecuador siga pidiéndole plata al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario, para pagarle al mismo BID, Banco Mundial y Fondo Monetario. Es Mm, una manera de diferir los pagos, pero que tome una parte de ese dinero para fortalecer la producción. ah, El Banco Central tiene 10.000 millones de dólares, casi 11.000 millones de dólares en activos en el exterior. Activos en el exterior. Entonces, esta es una medida que se debe implementar. La otra, Gustavo, que es fundamental, hay que iniciar un verdadero proceso de sustitución de deuda externa por deuda interna, como hizo Japón. Y claro, tratar en lo posible de buscar una reestructuración de la deuda, que no es tan fácil, ¿no? Se dice fácil, pero es difícil lograrlo en estas circunstancias. El Entonces, tiempo, lo que tenemos que desgraciadamente, hacer, el tiempo desgraciadamente concluyo, concluyo se ha con agotado. esto. Sí, va a tener una salida más, puede concluir allí. Yo le dejaría simplemente con un añadido a lo que usted vaya a responder. ¿Cuál sería su pronóstico para la economía ecuatoriana en los próximos 3 años si se mantiene el actual modelo? El mismo de ahora, porque no hay forma de salir del hueco con este modelo económico. Si nosotros no impulsamos el crecimiento del consumo, de la demanda, el crecimiento de la economía y del empleo, no salimos del hueco, no podemos salir del hueco. Pero además hay que implementar políticas redistributivas, porque usted puede incrementar el crecimiento económico, o sea, incrementar el PIB, pero lo importante es cómo se distribuye ese PIB. Mm, Y en el Ecuador se distribuye con una concentración brutal, brutal, en el primer quintil de la población. Esto quiere decir que hay un quintil rico en el Ecuador que se está llevando los mayores beneficios y que los residuos le están quedando a los otros cuatro quintiles de la población. ¿Cómo usted soluciona eso? A través de la política económica. Precisamente para eso la política económica. Y aunque el Ecuador no tiene los instrumentos de política económica que podría tener, precisamente porque tiene dolarización, entonces debe utilizar el presupuesto del Estado como lo que es o como lo que debería ser, el principal instrumento de política fiscal y no simplemente un listado de cosas que se dice que se va a pagar y que se han presupuestado para poderlas pagar y que finalmente no se pagan y no se cumplen, como lo que le acabo de decir que ahora mismo está ocurriendo con el presupuesto del Estado actual del año 2025. Se puede imaginar la barbaridad de que en 10 meses se ha ejecutado menos del 50% en salud y educación. claro, y son los efectos que estamos viendo y viviendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, economista A ustedes, Flores. gracias por invitarme. Tengan buen día, Gustavo. Declaraciones del economista Marco Flores, experto analista económico.